Buenas tardes a todos y a todas. Os queremos dar la bienvenida a un nuevo Innova Home. Hoy nos acercamos a BIO, cuya razón de ser es fusionar naturaleza y tecnología a través de soluciones innovadoras que mejoren la calidad de vida. Como sabéis, los eventos de Innova Home tienen como objetivo que los profesionales que se han lanzado a emprender expliquen de primera mano su experiencia tanto en el ámbito profesional como personal. En este caso contamos con Pablo M. Vidarte Gordillo, fundador y CEO de BIO. Si queréis hacernos algún tipo de aportación, preguntas, sugerencias, podéis trasladárnosla a través de nuestro chat. Vamos a empezar con la entrevista. Buenas tardes, Pablo. En primer lugar, vamos a pedirte que te presentes cuál ha sido tu formación, tu trayectoria profesional. Y por qué esa inquietud de fusionar naturaleza y tecnología, un poco el camino que te ha llevado a dirigir esta startup. Pues buenas tardes. Mi trayectoria sobre todo ha sido más tecnológica, pero desde muy pequeñito. De hecho, yo empecé a hacer cosas con software, incluso videojuegos, desde que era un enano. A los 16 años empecé a trabajar con motores de combustión externa. De hecho, mejoré un sistema que hizo la NASA en 2002. Y después empecé mi primera empresa, que era de inteligencia artificial evolutiva. Eh, Fue bien, pero bueno, la verdad que acabé queriendo hacer cosas físicas y ahí empecé con otra que era de geolocalizadores. Eran, digamos, pegatinas que podías localizar dónde estaban y así saber dónde estaba tu cartera, tu perro, tu coche, lo que fuera en cualquier momento. Pero fue después de la cosa más estereotípica del mundo, es decir, un sueño en medio de la noche que empecé concretamente con lo que vamos aquí a hablar, que es bio, que es generar energía de la propia naturaleza, baterías biológicas y cosas así. Eh, Al final, no es que yo tuviera una formación específicamente de biotecnología, mi formación era más de ingeniería. Y de hecho la carrera en concreto la dejé en tercero. Así que al final es crear tu propia escuela, por así decirlo. En pocas palabras, ¿cómo puedes explicar a alguien que a lo mejor no haya oído hablar de qué es el concepto biotech, qué es bio, y un poco cómo ha surgido la iniciativa y con estos proyectos realmente hay posibilidades de cambiar el futuro? Pues sí, de hecho, el objetivo que teníamos con Bio desde un principio, que no ha cambiado obviamente, es crear un mundo biotecnológico. Es decir, empezando por las ciudades, que es lo que ya hacemos, ya estamos en el mercado por ahí, que es crear los primeros edificios, parques, jardines biotecnológicos. eh, y al final crear eso, las primeras ciudades biotecnológicas. Pero lo que estamos preparando es el lanzamiento de esa misma transformación en el campo, en la agricultura en concreto. ¿Se puede cambiar nuestro mundo o parte de nuestro mundo con este tipo de aplicaciones? Por supuesto que sí. O sea, pasamos del concepto de crear energía a partir de quemar cosas a crear energía a partir de fuentes naturales como el sol o el viento a algo que ya no es que evite que el mundo vaya peor, que es lo que hacían la solar, la eólica y todo esto, sino conseguir recuperar lo que teníamos antes y además aprovechar un recurso que sabemos controlar totalmente desde hace miles de años, que es la propia naturaleza con la agricultura y tal. Al final conseguimos una nueva forma de generar energía que produce electricidad de forma constante durante el día y la noche, esté lloviendo o nublado. Y, y realmente no es que vayamos a sustituir el resto de energías, ni mucho menos. Queremos ser parte de ese mix energético, pero también queremos que eso se vea en nuestro día a día, que realmente esa revolución tecnológica, que sabemos que va a ser la biotecnológica, empecemos a palparla en cada paso que demos en nuestras ciudades.
Ujú. El modelo de negocio está centrado en un tipo de producto muy innovador. De hecho, son muchas las patentes que habéis lanzado. ¿Nos puedes detallar un poco cómo ha sido este proceso? Pues ha costado. Ujú, En cualquier caso, ha sido un proceso que empezamos al principio de, digamos, de la forma más rudimentaria posible. Es decir, todo surgió de una idea, de ponerse a investigar y sobre todo, lo más importante, de crear un equipo. Al ujú, principio, durante el primer año, eran voluntarios, eran ingenieros, nanotecnólogos, biólogos, biotecnólogos, etcétera, que venían de empresas, de universidades y que al final querían invertir una parte de su tiempo en crear este tipo de cosas y fue después de un año de hacer prototipo tras prototipo que ya pudimos hacer en la empresa constituida oficialmente, lanzar la primera patente y después lo que conseguimos fueron ayudas a nivel de financiación privada, haciendo rondas de inversión. Luego la Unión Europea pudo ayudar mucho a el avance de esta tecnología y a partir de ahí fuimos sacando más patentes que sobre todo eran actualizaciones de esa tecnología core que habíamos visto en un inicio. Ten en cuenta al final que las baterías biológicas existen desde los años 70. Nosotros ujú, lo que hicimos es aplicarla a entornos naturales y además de forma funcional, porque hasta ahora lo que se podía era generar energía a partir de microorganismos que descomponían materia orgánica en entornos controlados, como sistemas de tratamientos de aguas residuales y cosas así. Nosotros lo que ujú, hicimos es una de estas baterías que si las pones en la intemperie se contaminan, simplemente los microorganismos de fuera, hacerla al revés, hacer que hiciéramos una batería que poniéndola precisamente a la intemperie consiguiéramos que se contaminara los microorganismos que ya existían ahí, pero de los que más nos interesan, y que ujú. precisamente por eso sea capaz de vivir durante años y años. Literalmente, si está bien mantenida, no debería fallar nunca, que es la parte más interesante. Y, bueno, ya te digo, empezamos desde ese primer equipo en 2014 hasta ahora y seguimos. Otra cosa es que ya estemos en el mercado, pero Ujú, seguimos porque siempre hay mucho que mejorar. ujú. ¿Y cuáles son los principales hitos que resaltarías en este proceso desde 2014? Pues el principal hito sobre todo fue hacer esto un proceso industrializable y replicable, porque al principio las que pudimos hacer eran baterías biológicas que, digamos, había que tratarlas muy bien. Y si ya a una persona en casa le cuesta mantener un cactus, imagínate mantener una colonia microbiana por ti mismo o por otro. Al final, cada una tenía que estar casi hecha a medida y eso hacía que fuera tremendísimamente difícil, por no decir imposible, llegar a alguna parte a nivel de mercado. Eh, Duramos hasta 2016 en hacer este sistema que ya era replicable y básicamente fue haciendo, ya te digo, el sustrato más ideal, que en este caso era el hotel perfecto para los microorganismos más ideales. Al final, ya te digo, lo que hacen es colonizar la batería y crecer al menos los que nos interesan. Y a partir de ahí, pues ya sí que pudimos hacer baterías que pudiéramos vender a gran escala. Pero sin duda alguna fue el mayor reto, porque al principio, de hecho, tuvimos bastantes problemas a nivel de que decidimos, oye, vamos a lanzar este producto que aquí nos funciona muy bien. Sí, pero ¿cómo lo fabricas? Pues lo conseguimos, pero nos costó. Ujú. ¿Cuál es el público objetivo de Bio? ¿Cada una de las líneas de negocio que tenéis tiene un público concreto? ¿A quién va dirigido vuestros productos? Pues nosotros hemos trabajado con todo tipo de empresas, la verdad. O sea, pueden ser empresas desde automovilísticas hasta hoteles, hasta hospitales, hasta empresas de construcción de casas. Pero al final todo cumple el mismo propósito, que es lo que te decía, transformación Ujú, biotecnológica del mundo. En entornos urbanos, al final, nuestro cliente per se son empresas que quieran aplicar baterías biológicas para transformar zonas verdes. Y esto al final se traduce en empresas de arquitectura sostenible, empresas ujú, de construcción, empresas de cubiertas vegetales, etcétera. Y luego en el sector agrícola sí que es totalmente distinto. Nuestro objetivo es lo mismo, es hacer distribución
o modelo de licencia tecnológica, que esto es muy interesante. Por ejemplo, en la línea urbana hay empresas que hacen, por ejemplo, mobiliario urbano o cualquier otra cosa, les damos nuestra tecnología, hacen su producto Powered by Bio y todos contentos, por así decirlo. Pero eso, en la línea agrícola hacemos algo muy similar, pero con integradores de sensores o con fabricantes de sensores, ya sea dándoles nuestros productos o licenciando nuestra tecnología. ¿Por qué sensores? Porque es el primer producto que vamos a lanzar. Una batería biológica que alimenta sensores en la agricultura y así ahorras el tener que poner pilas y cambiarlas, que es el mayor problema que hay ahora mismo en el tema de la sensórica y sistemas autónomos. Y igual de poner paneles solares, que te tienes que enfrentar al polvo, al viento, al granizo, a la lluvia o a que los Ujú. roben, que de hecho pasa bastante, y de por sí acaban siendo más caros por la propia estructura que necesitan. Entonces, poco a poco iremos incorporando más productos, más soluciones. Por ejemplo, para irrigación ya estamos empezando, tanto en urbano como en agrícola, y a medida Ujú. que vayamos sacando este tipo de soluciones, pues irá creciendo el catálogo de potenciales clientes. Ujú. ¿Cómo es el trabajo del día a día en Bio y un poco qué importancia tiene el equipo de profesionales? ¿Cuál es su perfil? No sé qué conocimientos y qué cualidades deben tener. ¿Qué personas están detrás de esta startup? Pues mira, a nivel técnico somos súper multidisciplinares, por así decirlo, porque tenemos de todo. Tenemos ingenieros electrónicos de producto, luego tenemos científicos que son electroquímicos, biólogos, microbiólogos, biotecnólogos, o sea, hay, Ujú. hay de todo, literalmente. Pero luego lo que no es la parte técnica, tenemos... eh, bueno, equipo de marketing, equipo comercial, equipo de operaciones, sobre todo para el tema logístico y de producción. Ujú. Y sobre todo, eso es lo que cubre la mayoría del equipo de bio. Pero al final, el día a día depende de cada departamento. Hay departamentos, o sea, el técnico, por ejemplo, está trabajando con 9 entidades a nivel europeo. Muchas veces hay que moverse, muchas otras hay que estar aquí con los experimentos en nuestros laboratorios. A nivel de producción, más o menos lo mismo. Por fortuna, la mayoría de la producción la tenemos en España o, bueno, en general es toda Europa. Eh, por lo que no hay que irse muy lejos, pero bueno, hay que controlar cada fábrica, cada proveedor, etcétera. Y luego Ujú. a nivel comercial, por ahora sí que nos estamos enfocando mucho en Europa, pero hay clientes de todas partes, como te puedes imaginar. Ujú. Bios ha marcado el objetivo de compensar la huella de carbono que cada empleado genera, poco plantando pues 69 árboles en un periodo de 2 años. ¿Esto cómo lo viven los trabajadores y qué se conseguiría si esto cundiera ejemplo en otras empresas? Pues obviamente, si consiguiéramos esto mismo en otras empresas, haríamos que realmente ese cambio se empezara a notar. Porque nosotros no lo estamos haciendo por una publicidad de decir que qué bueno es bio, pero sí que lo Ujú. estamos haciendo por publicidad, lo estamos haciendo por la publicidad de que otras empresas se copien este mismo modelo, esta misma política. Ujú. Queremos que esa política de los 69 árboles sea un seguro realmente cotidiano para otras empresas. En algunas te diría que ya empieza a serlo. No se llama así ni se aplica de esa forma, pero empiecen a plantar árboles. El problema es que hay que Ujú. asegurarse que esos árboles realmente se plantan de verdad, porque hay algunas empresas que pagan lo mínimo mínimo para que les pongan una semilla, no cuiden un árbol, que es muy diferente. Y, y también hay otras que pueden plantar árboles, pero para nada amortizan la huella que ellos dejan. Entonces, es un modelo que realmente hay que vivirlo como lo vivimos nosotros. Nosotros lo vivimos con cotidianidad, que es como tendría que ser. Es decir, ya te digo, al igual que cubrimos con un seguro un seguro sanitario a cualquiera de los Mm. empleados, ostras, si queremos realmente hacer un cambio en el mundo, ¿por qué no hacer ese mismo seguro para el propio planeta, para el que ya estamos trabajando? Digamos, Ujú. no es que sea nuestro jefe el planeta, es más bien que nos permite estar vivos, que es aún más tocho un jefe. Entonces, Ujú. que menos que ir a por ello de una forma más o menos similar. Ujú. Antes comentabas un poco
los apoyos económicos con los que contaste, con los que has ido contando a lo largo de este tiempo, pero ¿cómo viviste lanzarte a emprender? ¿Tenías muchas dudas? Aparte de los apoyos económicos en tu entorno, los apoyos personales, ¿cómo fueron? ¿O dijeron, estás loco, ¿dónde vas? Un poco cómo fue esos principios. Pues cada proyecto que he hecho desde pequeñito, la respuesta siempre ha estado en estás loco, ¿a dónde vas? No te metas ahí, que es complicarte la vida. Ujú, Y ya te digo, más allá de eso, apoyo per se, y sobre todo lo ujú, económico, no es que haya tenido por parte de familiares y amigos. Es un camino que ha costado mucho, pero que ha habido que trabajarse. Al final, los mejores apoyos han sido inversores y profesionales que han creído en mí y en el equipo y en lo que estábamos montando, pero en cualquier otro proyecto que he hecho al final ha sido igual. Y yo creo que es como debería ser, ¿eh? Incluso familiares míos me han dicho después, oye Pablo, quiero invertir en bio. Y ujú, yo les he dicho, no, no acepto inversión de familiares en concreto. Pero no por nada, sino porque aquí estamos a lo que estamos. Estamos para crear algo grande con gente que sabe. Estamos buscando lo que se llama Smart Investors, o sea, ujú, gente que te ayude en el trayecto, que sepa de qué va este tipo de cosas, gente que te pueda acompañar después en futuras rondas y que pueda hacer de bio en general de los productos que hace algo realmente cada vez más grande. Y, y al final, dudas, bueno, hay como en todo, pero que desde luego quería hacerlo sin duda alguna, eso, eso sí, eso sí. O sea, las dudas eran más a qué me puedo orientar o qué proyecto va a ser el que de verdad marque más la diferencia. Que evidentemente en mi caso, desde luego, suelen ser los menos fáciles de todo. ujú. Eh, entonces, al final, si hay dudas, eso es normal. El problema es que no las sepas superar. Como siempre suelo decir, lo más importante para crear un proyecto, sea el que sea una empresa o lo que sea, es tener perseverancia y un buen equipo. Mucha gente dice, es la idea, es el producto. No, 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 es Ujú, perseverancia y un buen equipo. Porque si la idea no es buena del todo, ese equipo y esa perseverancia va a hacer que se pueda pivotar de forma correcta y va a hacer que se pueda enfocar de forma correcta. ujú. Y aún así, la perseverancia y el equipo siempre es lo más complicado de conseguir. ¿Qué cosas has aprendido que no volverías a repetir? ¿Qué ostras? Pues a priori, ya te digo, el, el tener, o sea, una cosa que me critica mucho la gente que me conoce es la impaciencia que tengo, que a veces también es una virtud, porque si no Ujú, tampoco me habría puesto a hacer lo que hago en el tiempo que lo hago. Pero sí que habría dedicado bastante más tiempo a conseguir un muy, muy buen equipo desde el principio, que aunque ujú, ya lo estuviera haciendo, todo ese tipo de cosas siempre se puede mejorar. Y, y a tener un foco súper claro, porque al principio es muy complicado, sobre todo con tecnologías tan generalistas que se puede aplicar a cualquier cosa, sobre todo cuando es algo que genera energía, se puede aplicar lo que quieras. Es complicado y más de lo que parece pararse, hacer buenos estudios de hacia dónde te vas a orientar y mientras tanto conseguir el mejor equipo. Honestamente era la táctica desde el principio, pero ahora sé que todo eso se podría haber hecho mejor y quizás recortar un año de toda la ecuación, de hasta donde hemos llegado ahora. Podríamos haberlo hecho antes, aunque honestamente el paro más grande no ha sido eso, sino la pandemia que literalmente nos cerraron las ciudades. O sea ujú, que bueno, en cualquier caso, siempre te puede pasar algo peor. ujú. Aparte de perseverancia y buen equipo, ¿qué consejos puedes darle a los profesionales que se están planteando emprender de la experiencia que tú tienes? Aparte de esas dos cosas importantes que tanto destacas. Pues, o sea, lo primero que está muy basado en estas dos cosas es enfocarte en precisamente saber si tú mismo tienes esa perseverancia que se busca. Y a veces tienes que hacer ejercicios tú mismo para darte cuenta. Haz un proyecto que solo cuente contigo primero, donde no te lo juegues todo también, a ser posible, Ujú, y date cuenta si tú eres el tipo de persona que está buscando eso de verdad.
si ahí es donde vas a encontrar la auténtica felicidad, porque es una montaña rusa flipante siempre, ¿eh? No, no nos creamos que esto llega a un punto donde ya todo es perfecto y va solo, no. Mm. Eso pasa si acaso cuando lo vendes y te olvidas. Pero como en la vida, es una montaña rusa constante, solo que a tiempo récord. Entonces, ya te digo, lo primero es la autoaveriguación, por así decirlo, de que eres lo que quieres ser y quieres ser quien eres. A partir de ahí ya los otros dos puntos importantes son los que ya he dicho, perseverancia y equipo. Ujú. Tienes muchísimos premios de renombre internacional, has llevado a tu empresa reconocimientos prestigiosos, muy significativos también. ¿Estos reconocimientos qué aportan en el día a día? Pues no mucho, honestamente. O sea, ayudan a cubrir un currículum que al final el currículum no es que lo vayas a presentar en otros sitios. Sí que ayudan a la hora de vender bio, porque obviamente todos estos premios, más que yo de forma directa, los hemos conseguido con bio. El conseguir el premio a la empresa más innovadora de Europa por el Parlamento Europeo, estás. Eso no lo consigue una persona. Ninguno de estos premios los consigue una persona. Se Ujú, consigue teniendo lo que tenemos detrás. Y eso lo que ayuda sobre todo es a hablar con gente que quiera trabajar contigo eh, para seguir creando ese, ya no te digo ese sueño, eh, pero sí esa meta que estamos construyendo. ¿y cómo se retiene ese talento? Pues es complicado retener el talento, pero es una de las cosas en las que más nos hemos focalizado, honestamente. Eh, Retener talento al final va por dos partes. Primero, saber seleccionar el talento que realmente necesitas, que obviamente no va solo de títulos, no va solo de capacidades, sino también de algo que hemos implementado nosotros y que también hay algunas empresas que poco a poco lo implementan, pero sigue siendo más o menos desconocido, que es el reclutamiento por valores, ¿vale? Porque cuando tienes identificados realmente cuáles son los valores de tu empresa y los Ujú, tuyos, tienes que reclutar a gente que realmente coincida con ellos. Que no es fácil, ¿eh? Esto no es preguntarle, oye, ¿coincides con estos valores? No, no, ujú, no tiene nada que ver. Hay que hacer un estudio donde claramente no se le diga qué valores tiene que coincidir y que sea mucho ujú, más matemático, por así decirlo. Esto luego hace que hacer cualquier otro tipo de actividad dentro de la empresa esté muchísimo más cohesionada. Y luego todo lo que tiene que ver con programas de incentivo y todo este tema ayuda un montón. Pero ahí no voy a enseñar nada nuevo porque es que eso lo hacen todas las empresas. O el llevarse a la gente y tener un día súper chulo en X sitio. Eso lo hacen todas las empresas, nosotros también. Pero al ujú, final queremos hacer que realmente los equipos se construyan a partir de la gente que los hace y no a partir oye, me falta X persona, contrátamelas. No, todo lo contrario. Queremos que esa cohesión sea así desde el principio, porque si no, es que inevitablemente, si la empresa no coincide con y esa persona no coincide con la empresa, en algún momento la relación se va a cortar. Y si encima todo eso lo tienes que juntar con cumplir objetivos, pues es ujú, el doble de lío. Así que, ya os digo, el tema de reclutamiento por valores a mí personalmente es lo que más me ha sorprendido. ujú. ¿Cómo ves el futuro a medio o largo plazo? ¿Cuáles son las iniciativas o un poco los proyectos, si se pueden adelantar, que tenéis ahí entre manos? Pues tenemos un montón y cada cual más chulo, la verdad, porque en esta misión de hacer las primeras ciudades biotecnológicas y todo eso, eh, hemos hablado con muchas ciudades de hacer transformaciones incluso de barrios enteros. Y, y ya te digo, más allá de lo que es tener zonas de ciudades iluminadas a partir de la propia tierra, de los jardines, de los parques, estamos proponiendo proyectos que dan un salto más interesante, como el que llamamos la Biblioteca Viva, que es un proyecto donde guardamos la memoria de la humanidad en la propia naturaleza. Entonces, no te imagines una biblioteca tal cual. Imagínate ir por el medio de un bosque, por el medio de un parque
y tocar las plantas y escuchar mensajes de voz de gente que haya querido dejar un legado para generaciones presentes y futuras. Esto aunado con el concepto de crear energía que después se puede utilizar para mil otras cosas, es algo que realmente da un salto más allá, porque nosotros no queríamos ser alguien que simplemente diera sostenibilidad. Nosotros queríamos ir más allá de la sostenibilidad, queríamos ser la transformación biotecnológica, hacer una arquitectura biotecnológica. Y, y proyectos ahora mismo estamos moviendo por muchos sitios, por Boston, por París, por Madrid, por Barcelona, por Emiratos, por Singapur. Entonces, al final, eh, ya te digo, estamos intentando realmente aunar todas esas tecnologías de las formas más originales también, porque si quieres crear un cambio, tienes que crear un impacto que de verdad te diga, vamos a dejar por una vez de verdad de vivir en cuatro paredes de hormigón que, que no es tan literal como parece, obviamente, lo de las cuatro paredes de hormigón, porque siempre Ujú. las va a haber, pero queremos construir un futuro que no sea vivir en una comuna hippie o algo así, ¿no? Todo lo contrario, queremos alinearnos con la naturaleza para recuperar esa naturaleza que teníamos. Pero alinearnos con la naturaleza implica siempre en línea con el progreso, porque si no, te vas a estampar. Y el progreso no lo puedes parar, pero sí lo puedes encaminar. Y es hacia donde vamos. Ujú. Pues muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos por participar en este evento que esperamos haya respondido a vuestras expectativas. Os invitamos a entrar en nuestra página web para estar al día de todas las noticias sobre innovación y poder inscribiros a nuestra newsletter con contenidos exclusivos. Muy buenas tardes. Muchas gracias.